Estás escuchando Consejos Legales Bruscos, una producción de Cintia, Diego, Emiliano, Luis, Lupita y Toño. A continuación, el episodio número 3. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo andan? Tenemos el tema de un compa, una valedora que pues, desafortunadamente se quiere divorciar o ya la vida en pareja pues no da más, o tal vez incluso sabe que su pareja se quiere divorciar y pues ni modo, es una situación bastante culera, lo sabemos, pero hay que sacar las cosas adelante y finalmente lo que nos toca, que es el tema legal, pues sacarlo de la mejor manera posible. Yo empezaría diciendo que hay dos formas de ver al divorcio en general, que es una, que es un divorcio por las buenas y otro, un divorcio por las malas. Por las buenas es que ambas personas están de acuerdo en divorciarse, en separarse, en hacerlo bien y pues firman, están de acuerdo, adelante. Y por las malas es que una de las personas no está de acuerdo y no quiere y no firma ni madres, entonces pues hazle como quieres. O bien, sí quiere divorciarse, pero no está de acuerdo en la forma en la que se quiere divorciar, de decir, por ejemplo, los hijos, los bienes, etcétera. Y pues ahí va a haber tema, ¿no? Ahora, esto lo estamos grabando en febrero de 2025 y muy seguramente quien nos esté escuchando sabe que se promulgó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que pues cambió un poco las cosas de cómo se tramitaban los divorcios de antes a cómo se están tramitando ahora, pero el divorcio por las buenas y por las malas considero yo que aplica tanto para la forma anterior de divorciarte como la forma después de divorciarte de este nuevo código, obviamente con sus debidas diferencias. Y es que si ambas personas están de acuerdo en separarse, aunque tengan el escenario más complicado posible, puede salir bien fácil y bien rápido. Por ejemplo, si tienen una casa que compraron en común y si tienen hijos menores de edad y desafortunadamente uno de esos hijos tiene un tema de discapacidad y aparte compraron un coche, pero el coche salió a nombre de una de las personas porque el crédito, ya, pero entre los dos terminaron pagando, aún así en un escenario tan así complicado, si hay la voluntad de divorciarse, se va a poder hacer fácil y rápido. Pero en un escenario más sencillo que sea, por ejemplo, nada más compramos el coche, nunca tuvimos hijos, etcétera, y no hay la voluntad de separarse, pues ahí sí va a estar un poco más complicado, que de todos modos va a terminar separado, va a terminar divorciado, no hay cómo evitarlo, pero pues el proceso va a ser más complicado. Entonces, dicho lo anterior, yo creo que hay dos factores importantes que implican qué tan fácil o qué tan rápido y qué tan costoso o qué tan desgastante va a ser o no va a ser el proceso de divorcio. Y una es la voluntad de las partes de separarse y otra es la situación particular del caso, lo que decía de la casa, el coche, los hijos, etcétera. Porque dependiendo de esto, con el nuevo código incluso, por ejemplo, puedes ya ir a divorciarte desde fácil y rápido ante el registro civil, ante un notario o en el juzgado, dependiendo, como digo, de la voluntad y la situación concreta de cada persona, mejor dicho, de cada pareja, o mejor dicho, aún de cada familia. Entonces yo lo vería de esta forma general. Obviamente sé que no es tan fácil, que cuando hay una relación de tiempo, por ejemplo, o de afectos, o de intereses, o de ya historias, pues no es tan fácil. Pero pues sí, la verdad es que por mutuo acuerdo sería lo mejor, y si no, pues bueno, sí hacer valer los derechos, que es pues ver todos los temas que hay que resolverse en tema de divorcio. Entonces yo creo que en estos cuatro puntos que son lo de la custodia, las visitas, los alimentos y los bienes es donde se atoran realmente las cosas, porque ahí es donde hay intereses de quién se queda con quién, de cuándo se van a visitar, de quién se quedan las cosas, etcétera. Y ahí es donde hay que destrabar. Repito, si hay la voluntad de hacerlo, pues sale bien. Y si no hay la voluntad, pues sí, tal vez tengan que intervenir terceras personas ya más fuertemente, como es el juez, el Ministerio Público, los peritos, los psicólogos, etcétera, para determinar pues cómo se debe resolver esto, porque ustedes no lo quieren resolver. Digo, se entiende, pero al final de cuentas la ley permite, o bueno, da las opciones e incluso la necesidad de que se tenga que resolver esto. Y lo ideal es que sea por mutuo acuerdo, pero si no, pues va a ser un poco más a la fuerza. Porque pasa lo de siempre, que el papá se quiere quedar al hijo, que la mamá se quiere quedar al hijo, y pues el hijo no se puede dividir en dos. Entonces el juez tiene que decir, a ver, se va a quedar con tal, porque ya analicé el pedo, ustedes no se ponen de acuerdo, y pues adelante. Va a ser de esta forma, y ya, no hay más, ¿no? Y digo, en todo el proceso es muy recomendable que llegues asesorado, que te apoyes en alguien que conozca el tema legal. Entonces, súper recomendable que no lo hagas tú mismo, que no te avientes como el borras, que no digas, no, pues yo no quiero ver esto con nadie por vergüenza, por temas, por lo que sea, porque al final de cuentas sí es un aspecto muy importante que se debe resolver. Y aquí podría decir que este tema de ir con alguien que te asesore pues es muy importante, o sea, no te automediques como si fueran medicinas, no por ver videos de TikTok o no por escuchar incluso este podcast, ya digas, ah, pues ya chingó y voy a hacerlo y listo, ¿no? Y digo, no es por echarle tierra a nadie, pero por ejemplo en TikTok he visto algunos videos que dicen, ah, pues mira, el que se sale pierde, el que sale de la casa pierde. Entonces, no te salgas, presenta la demanda, tiene efecto de separación de cuerpos. Cuando veas, cambia las cerraduras y vas 1-0 en el marcador. O sea, esas son estrategias que pudieran o no ser, pero no es tan simple. O sea,
No es tan así de, pues ya lo vi en el video de TikTok y ya, pum, lo hago, ¿no? O sea, sí mejor asesórate y búscate cómo salir adelante. Si hay la voluntad, pues vale súper bien. Si no hay la voluntad o si no hay el acuerdo, pues bueno, hay que ejercer tus derechos bien, pero pues tampoco así a la ligera. Y digo, yo sé que hay temas para los cuales no necesitas ningún asesoramiento, pero sí es importante que tengas a alguien que te asesore y que te apoye. Y aparte no es que quieras asesorarte para hacer así cosas mala onda, sino que incluso tienes que asesorarte para evitar que te hagan cosas mala onda. Por ejemplo, yo tuve un caso de que no fue tema de divorcio, pero sí se parece mucho y fue un cuatrote, porque el tema era que el señor pues llegó a la casa, de repente así estaba normal, etcétera, y la señora ya se había puesto con los de la patrulla que estaban ahí fuera haciéndose como que estaba descompuesta la patrulla, entre comillas. Y entonces el señor llegó así tranquilo, etcétera, y de repente la señora, pum, empieza los gritos así, auxilio, auxilio, y sale corriendo de la casa. Y pues el señor se saca de onda, ¿no? Así, ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo? Y la señora seguía afuera ya en la calle, así en el mitote, y pues él sale así a ver qué pedo, ¿no? Y en eso los de la patrulla dice, ¿qué pasa, señora? ¿Me quiere matar? ¿Quién? Él. A 20, güey, y agarran y pum, se va. Repito, aquí la señora ya se había puesto con la de esa patrulla, etcétera, para que estuvieran ahí al pendiente y cuando saliera, pum, lo apañan, ¿no? Y total, como lo agarraron así en caliente, etcétera, pues sí lo llevaron al Ministerio Público y sí terminó en el reclusorio, pasó como 5 días en el reclusorio y luego salió. Entonces yo hablando con él le dije, oye, güey, así, neta, de huevos, ¿sí le hiciste algo? ¿Sí le amenazaste de algo? Y dice, güey, la neta no, o sea, llegué y pum, como tal salió y ya, los de la patrulla estaban, pues me apañaron y todo, ¿no? Entonces, reitero, o sea, no es tanto para hacer este tema de jugarretas feas, sino también incluso de protegerte de jugarretas feas. Y si no hay nada de mala fe de ninguna de las dos partes, pues que quedes tranquilo, que quedes a gusto. Pues continuando con este tema, yo creo que es importante, pienso, que debemos entender los contextos. Pues son muchas veces desde algún punto de vista, pues fracasos, el no poder seguir con una familia, con una pareja. Entonces, de repente los clientes, los que están pasando por estos procesos, pues tienen los sentimientos a flor de piel. Hay muchas cosas y muchos contextos a seguir, ¿no? Pero esto es importante porque pues, que tengamos la cabeza fría, ¿no? Sobre todo en estos casos que cuenta Emiliano, en donde ya son estrategias de presión y prácticamente es por recomendación de otro abogado, ¿no? Malamente. Este tipo de cosas, pues sí, les perjudica a unos o a otros. No digo que no pueda ser posible, sino que ahora sí que cuando se habla de la voluntad, es que tengamos la disposición de hacer las cosas. Tanto en este cambio o esa reestructura de disposiciones aplicables a esto, la verdad es que el derecho son de las pocas cosas que veo que han como puntualizado muy bien. Que una cosa es el divorcio, o sea, cuando alguien se separó, que se casó, decide romper ese vínculo matrimonial y deja a salvo los derechos para guardia y custodia y temas de pensiones alimenticias o alimentarias y todo lo que tenga que ver con dinero. Entonces, en este supuesto, lo importante, pues va a ser primero que se decidan que si ya quieren terminar con esta relación con alguien, ¿no? Muchas veces, digo, la mayoría de las veces, cuando es por buena onda, cuando no tiene sentimientos de piel, es una situación consensuada y pensada, puedes hacerlo fácilmente. Pero de repente en este inter, pues a lo mejor en este acuerdo alguien dice que no, y entonces viene todo un rollo y un tema de presión y que no quiere y tú ya no quieres estar con alguien, pero está en la casa, pero mil cosas. Lejos de esto, que sepamos y entendamos que aún así no necesita alguien el consentimiento o la disposición de otra persona, de la pareja, del esposo, para divorciarse. Eso ya es un proceso pues, judicial, donde vas y dices, quiero divorciarme, pues te lo van a notificar a la contraparte, o sea, se le va a hacer conocedor de esta situación, en algún punto se tiene que desahogar ahí ciertas reuniones en el juzgado, pues para que al final el juez dice, sí, ya se separaron. Y conforme a esto, como no hay acuerdo por los niños y los dineros, dejo a salvo esos derechos, o sea, como que lo dejan para otro asunto sobre este ya empezado. Y como a lo mejor en ese inter nos dan la oportunidad de ponernos de acuerdo si tenemos hijos y bienes, cómo vamos a quedar, y a lo mejor en ese acuerdo y en esos sentimientos a flor de piel, pues no quiere, no consensa, el abogado dice, no, tú ve por todo lo que quieras, pero el juez dice, aquí están divorciados y ahora de aquí hacia adelante vamos a ver qué trata y qué pasa con los niños. Importante también ahí mencionar que de alguna forma este tipo de procesos tienen preferencia a la mamá.
en cuanto a los hijos, en cuanto a las pensiones, porque se supone que es la que se dedicó al hogar y el papá fue el que llevó dinero y pues la mamá también hacía muchas cosas en beneficio de la familia. Pero aún así, quien no haya contado con estas cosas, pues es un tema de buscarle elementos para ir a decirle al juez, oye, como varón, pues yo es que yo estaba al cargo, pues la mamá no estaba a cargo, los dejaba con los hijos, con la abuela, no sé. Y también al revés, que la mamá si ha hecho todo este trabajo, pues le correspondería tanto la pensión alimentaria como la guardia y custodia de los niños. Pero en principio, por lo que es el divorcio, pues tengan en cuenta que sea buena o mala onda, tenemos derecho a ir a decirle al juez, ya no quiero estar con esta persona y punto. Y cerrando, pues creo que hacer entender que son temas complejos, sobre todo porque duelen en lo más básico, pero que también no es el fin pues, de la vida, ¿no? Quizá ahí empieza otro proceso nuevo, que también que con esta, digamos, este contexto, que también si ya no pueden seguir viviendo en este matrimonio, pues la verdad es que por su bien, por su pareja, si hay hijos, pues apúrense con estos trámites, ¿no? Porque son estos mismos sentimientos y estos mismos tipos de situaciones las que nos llevan a letargarlo, a procrastinar y todo este tipo de cosas, de no ahorita, no rato, ¿no? O sea, sobre todo si tú ya estás decidido y quieres propiciar el diálogo con la otra persona, pero otra persona se cierra, y eso vuelve un lío, ¿no? Entonces, no me dejaron mentir mis compañeros, que hay procesos que pueden ser muy ágiles, pero terminan durando años, años de desgaste, de dinero, estar pagando a los abogados o las estrategias, malamente pues, de algunos procesos para presionar como el que contaba Emiliano, pues presionan por el tema de violencia y temas en materia penal, y pues ahí el papá que es el que la lleva de perder, suele doblar las manos con pensiones para que lo saquen, porque prácticamente es un tema de acuerdo, de negociación, ¿no? De yo te dejo esta denuncia, pero en la acá vas a conceder todo este tipo de cosas. Entonces, miren, o sea, lo que está en juego está durísimo, solo apúrense y resuélvanlo. Y sobre todo, sí, la misma recomendación, asesórense y por asesorarnos nos referimos como a que entre ustedes se enteren de cómo van las cosas y cuál es el camino. Porque de repente a lo mejor pues vamos por este camino que les digo más recomendado de una presión en temas penales, pero al final tú dices, no, güey, pues yo también no le quiero hacer daño a esta persona. Yo creo que este caso es que nos ha tocado a todos. Parece que mi comentario, mi aportación es más de apoyo emocional, pero a eso nos los jugamos, ¿saben? También, ¿no? Que somos nosotros los que pedimos, los que nos aventamos la novela, y de repente desde afuera sí dijimos, sí pensamos, ¿no? Es que podría ser más fácil si te dejas de querer hacer daño, de poner a los niños en medio, que está súper mal, ¿no? De querer más dinero. Entonces, nada más, la recomendación, asesórense y pues también seamos justos. Entendemos que por justicia es lo que te corresponde, nada más. No más, tampoco menos, pero no llevemos a esto un tema de negociación de quiero más y te hago la vida más larga, más pesado. Que justo en esta parte que comentas, Diego, de la sentencia y de los dejar a salvo los derechos para resolver después. Estamos hablando esto de que ya el divorcio se presentó ante el juez y lo que planteas, ¿no? Está la resolución y luego se resuelve lo demás. Yo creo que ahí vamos a tener que hacerle zoom al pedo porque es un desmadre. O sea, para dar el contexto, yo creo que vale la pena decir que en la historia de México moderno, vamos a decirlo, del siglo XX para adelante, estaba el divorcio de los del principio de los tiempos, ¿no? Que es el divorcio con causa, ¿no? Así a huevo, ¿no? Está acreditado el adulterio, el abandono, bla, bla, y tenías que ir a convencer al juez de que se acreditó esta causal, ¿no? De el adulterio, escandaloso y todo ese pedo. Eso es de los del principio. Y luego ya llega el divorcio sin causa, ¿no? Que es, ya, simplemente me quiero divorciar y punto. Y ahí pasa justo lo que dices, que es, ok, te quieres divorciar, dame tu convenio, si a tu pareja no le importa, ok, tienes tu sentencia rápido de divorcio y después vemos el tema de
los puntos del convenio, que es esto de la guardia, los bienes, todo esto. Y ahora con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, vuelve el desmadre, ¿no? Porque, bueno, no vuelve el tema de las causales. Eso, gracias a Dios, no fue. Pero ya no están, en caso de pleito y de enfrentamiento, ya no es tan rapidito como era recibir tu sentencia y luego vemos, ¿no? Si ya prácticamente en el juicio, o sea, te dictan, ok, ahí está tu divorcio y de una vez resolvemos guardia y custodia y todo el desmadre, ¿no? Digo, hay quien lo ha visto esto como un retroceso, pero pues ya, es lo que va a operar a futuro. También este código incluye la vía fácil, ¿no? Que es el convenio, rápido, estamos de acuerdo y listo, ¿no? Pum, fácil. Y también retomando este punto de la violencia que comentas en este segundo audio, desafortunadamente, como dices, los sentimientos se ponen a flor de piel, hay malos consejos, etcétera, etcétera. Y vamos a ver cómo funciona, pero afortunadamente el nuevo código, el famoso que estamos hablando, el Código Nacional, tiene muchos apartados que ya también desde siempre existían, ¿no? Pero tiene muchos apartados muy específicos de que si el juzgador nota violencia, si hay temas de ya acreditados, etcétera, que no se concilie por presiones, por intimidaciones, etcétera. O sea, se ha humanizado mucho el tema. Está, por ejemplo, el tema de la defensa especializada para los niños, muchos niños, niñas, adolescentes, etcétera. Que bueno, se ha ido a matizar bastante, o como que este código lo que entiendo es que recoge muchas cosas buenas que han ido pasando y pues como que las compila y las pone ahí, ¿no? Todas juntas. Por ejemplo, está ya el tema de la lectura fácil para las sentencias, para que te expliquen en español, así como lo estamos diciendo ahorita nosotros en español. O sea, mira, güey, te doy tu sentencia de divorcio, tu hijo se va a quedar con ella, tú tienes visitas los sábados, los domingos, cada 2 semanas, y así va, ¿no? O sea, en teoría debería haber este tema también de lectura fácil, o sea, que te expliquen coloquialmente las cosas, en algunos casos, ¿no? Sí, por último, digo, también recalcar que por los juzgadores, por práctica, por consigna, por el espíritu de las leyes que se han hecho, lo que buscan también es pues, que no se desintegre esta célula primordial de la sociedad, que es la familia. Entonces, en los divorcios también hay unas oportunidades de que el juez les dice, oye, ¿están seguros que quieren? ¿No? Como queriéndolos convencer de que no lo hagan. Pero es atendiendo a esto, no por otra cosa. Entonces también si ir con todas las de la ley, si ya no quieres, dale. También se vale pensarlo y cambiar de opinión, ¿no? Pero bajo estos supuestos, sí les digo que todo los va a complicar si haya niños y si hay bienes. Y la forma en que adquirieron o se casaron, ¿no? Propiamente, que es por separación de bienes o la sociedad conyugal, la famosa bienes separados o bienes conjuntos. Que también entendamos que todos estos bienes que entran a este divorcio son a partir de los que se casaron, ¿no? Si de repente me casé con una esposa millonaria, pero nada más hicimos matrimonios, adquirimos 2 carritos y demás, lo único que aplica es eso, no lo otro. Y bueno, y también ya para que los que van a terminar con su proceso de matrimonio y se van a casar también hagan uso de otras cosas como son las capitulaciones matrimoniales, que son una serie de acuerdos que se dan previo o en conjunto con el matrimonio. Entonces, donde digan que pues, la lana es mía o tuya y este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo se da y es importante cuando hay quienes tienen empresas y en esas empresas pues hay otros socios, pues de repente ponemos en riesgo también el patrimonio de esa empresa pues por un matrimonio cuando no lo hicimos adecuadamente. Que ese tema que dices del cómo te casas, o sea, te casas con una esposa millonaria o con un esposo millonario, etcétera, y lo de las capitulaciones matrimoniales, perdón, es un temota, o sea, creo que igual de eso un día nos tenemos que echar un episodio porque pues, el cómo te casas, como bien dices, y creo que todo es un tema muy circular, o sea, el cómo te casas impacta muy duro en cómo te divorcias, porque pues es el inicio y el fin, ¿no? Como decía Tony Stark en
en la segunda de los Infinity War, parte del viaje es el final, ¿no? O sea, todo el pedo es desde cómo empezó y cómo va a acabar. O sea, cómo empezó ya marca mucho cómo va a acabar. Y las capitulaciones, pues sí es muy, muy interesante. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Esperamos este contenido les haya sido de utilidad. Hoy estuvimos Diego y yo, Emiliano. Si quieres contactarnos, puedes escribir a info@consejoslegalesbruscos.com. También si quieres apoyar este contenido, puedes seguirlo en tu plataforma de podcast favorita, seguirnos en redes sociales. Y si quisieras que te orientemos de una forma más específica y personalizada para tu caso concreto, puedes tener un grupo de WhatsApp con nosotros por 30 días. Para más información sobre este tema, visita consejoslegalesbruscos.com en la sección de grupo de WhatsApp. Gracias, hasta la próxima.